Bueno, muchas gracias. Siguiendo con el programa de ahorita de la tarde, vamos a hablar un poquitico de la parte del manejo quirúrgico de la hemorragia obstétrica. Fíjense que cuando uno habla de este tema, más o menos de una manera o de otra, todos terminamos diciendo más o menos las mismas cosas. Y a pesar que uno lea en unos libros, otros, en una revista, en un journal, más o menos la literatura tiene una coincidencia. Entonces, para empezar a hablar de la parte quirúrgica, hablamos que en el mundo hay aproximadamente unas 530.000 muertes por año secundarias de hemorragia obstétrica. De estas pacientes que mueren por año, más o menos la cuarta parte es la hemorragia obstétrica. Junto con la preeclampsia son las dos causas más importantes de muerte en el mundo. Y a medida que se ha ido encontrando el tratamiento y un diagnóstico precoz y manejo adecuado de la preeclampsia, la hemorragia obstétrica como causa de muerte ha aumentado. Y lo que dijo ahorita, por ejemplo, el doctor Joaquín, de esa estrategia para tratar de disminuir, de diagnosticar y tratar tempranamente la hemorragia obstétrica, eso ha hecho que esto como causa de muerte vaya disminuyendo. Dentro de las causas de hemorragia obstétrica, más o menos el 75 a 90% es la atonía uterina, y en base a esto es que uno debe enfocar el tratamiento. Y lo más importante es que, como decía el doctor Joaquín ahorita, el 100% de las muertes secundarias de hemorragia obstétrica son muertes que son evitables. Y hay que partir de una parte muy importante, y es que, como lo decía el doctor Vasco ahorita, pérdidas más o menos hasta de 1000 centímetros cúbicos pueden ser bien toleradas. El manejo quirúrgico es un manejo al que uno debe recurrir solamente cuando uno ha hecho un manejo médico adecuado, y sin embargo, a pesar de ese manejo médico que incluye todas las cosas que ya han dicho ahorita en el transcurso de la tarde, a pesar de eso, la paciente no mejora. Uno tiene que empezar a pensar que hay otras opciones diferentes como causas del sangrado. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es estabilizar a la paciente, antes que todo. Luego de estabilizar, uno tiene que recurrir a otras cosas, hacer el diagnóstico de cuál es la causa del sangrado, porque estas pacientes están sangrando y se están deteriorando. Cuando uno ha hecho el diagnóstico, uno tiene que entrar a reanimar y a estabilizar a la paciente. Ya después de haber hecho todo ese manejo médico y que la paciente no mejora, uno tiene que entrar a hacer esa parte del manejo quirúrgico, que es en lo que nos vamos a enfocar ahora. Es muy importante que antes de definir la parte del manejo quirúrgico uno establezca como un algoritmo de cosas que va a hacer. Yo creo que cuando uno lee los protocolos del Colegio Americano, del Reino Unido, de muchas partes de literatura, el protocolo que propone el grupo de Nacer de la Universidad de Antioquia para nuestro medio y para otras partes del mundo, pienso que es de los mejores protocolos que uno puede tener, por ser un protocolo sencillo, práctico, con un algoritmo que es fácil de definir, y que lo único importante es que haya en los grupos que atienden con frecuencia a las madres un entrenamiento adecuado, de modo que cuando este tipo de eventos se presenten, las pacientes puedan ser tratadas adecuadamente, porque cada uno de los integrantes del grupo conoce adecuadamente qué es lo que tiene que hacer. Dentro del manejo de la paciente, como decía Mauricio ahorita, son pacientes que si tienen un sangrado masivo se pueden morir en 5, en 10 minutos. Lo más importante es tener conductas claras donde uno tiene que entrar a tomar una serie de decisiones en las cuales no puede haber ninguna duda. Las decisiones tienen que ser muy claras y tener ese algoritmo de pasos muy bien definido, de modo que si yo voy a entrar a la paciente a un quirófano es porque ya tengo claro qué es lo que sigue. Es muy importante para entrar a definir la técnica quirúrgica que yo voy a hacer, tener primero que todo una familiaridad con el grupo con el que voy a trabajar, conocer la técnica de lo que voy a hacer. Muchas veces yo puedo trabajar en una institución donde nadie sabe hacer Billinch, o donde yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de entrar una vez a esa cirugía. Entonces, cuando uno no tiene
o una ligadura hipogástricas. Fíjense que los ginecobstetras dentro de nuestra formación usualmente no aprendemos a hacer ligaduras hipogástricas. Eso es un entrenamiento que está más orientado a los cirujanos o al ginecólogo o oncólogo, pero el ginecobstetra dentro de su formación no tiene la oportunidad de aprender a ligar una hipogástrica, porque eso es abordar el retroperitoneo y tiene un entrenamiento especial. Entonces es muy importante que cuando uno va a entrar a definir lo que va a hacer, primero que todo tenga claro cuáles son las limitaciones que tiene, porque si uno no tiene claro cuando va a entrar a operar qué es lo que va a hacer, uno puede entrar más bien a hacer daños. Segundo, disponibilidad de los medios para hacer la cirugía. Uno tiene que estar en un sitio donde una vez pare el sangrado, como decía Mauricio, uno tenga forma de monitorizar, de estabilizar y de recuperar a la paciente, porque si yo estoy en un sitio donde yo puedo detener el sangrado, pero no tengo cómo seguir de ahí en adelante, yo voy a tener muchas limitaciones en la estabilización que va a tener de esa paciente posteriormente. Igual, no es lo mismo cuando yo tengo una paciente que ya tiene 4 o 5 hijos que la paciente que todavía tiene un interés obstétrico. Yo debo sopesar la opción, por ejemplo, la última opción, y es la que todos conocemos, que es la histerectomía, que es la que todos sabemos hacer. Eso debe dejarse como última opción cuando otras opciones previas se han agotado. Es muy importante para entrar a definir la técnica saber cuál fue la vía del parto, porque cuando uno tiene un parto vaginal, antes de pensar dentro de las causas de hemorragia, uno tiene que pensar en una laceración, en otras cosas distintas a una atonía uterina. Cuando uno tiene una cesárea, por ejemplo, puede haber quedado sangrando una uterina, y todo eso tiene que ver con lo que uno va a hacer con la paciente posteriormente. Bueno, cuando uno va a entrar a hacer el manejo quirúrgico, hay una serie de técnicas, hay técnicas de contención temporal y hay técnicas de contención definitiva. Dentro de las temporales hay cosas que uno puede hacer parcialmente cuando entra a abrir la paciente, y una de ellas es comprimir la aorta. Al comprimir la aorta, uno va a bajar el flujo arterial que de manera temporal le puede disminuir a uno el sangrado de la paciente. La oclusión de la cavidad uterina, el empaquetar la cavidad uterina, ese empaquetamiento con gasas grandes, que la cavidad quede completamente sellada, puede durante un tiempo, mientras uno toma una decisión. Si uno va a hacer una histerectomía, pues obviamente que no va a necesitar eso, pero una paciente que va a tener un manejo conservador, uno puede empaquetar por lo menos la cavidad uterina mientras logra contener el sangrado. Después de terminar la cirugía, si la paciente ha tenido un sangrado masivo, como los que decía ahorita Mauricio, uno debe empaquetar, porque estas pacientes generalmente deben entrar a un segundo tiempo quirúrgico. La pérdida de factores de la coagulación, el consumo de todos esos factores de la sangre van a hacer que si uno no entra preparado para esta cirugía, la paciente a las 2 o 3 horas después de haber entrado a operarla, a uno lo van a llamar a que reintervenga la paciente. Entonces es muy importante que después de tener ese sangrado, uno pueda empaquetar la paciente para reintervenirla 24 o 48 horas después que ya tenga el sangrado controlado, a quitarle ese empaquetamiento que tiene. Hay unas técnicas que son las que se consideran técnicas definitivas, que uno va a entrar a hacer cuando ya ese empaquetamiento uno no lo va a hacer, o si uno ya piensa que con las otras medidas que hizo no paró el sangrado. La primera es la ligadura de arterias uterinas. Es una técnica que uno hace más o menos a nivel del repliegue vesicouterino, pasando una sutura más o menos, debe ser una sutura grande, idealmente una sutura que no se reabsorba en poco tiempo, que ocluya completamente. Se pasa más o menos, cuando uno tiene cesárea, más o menos unos 2-3 centímetros por el sitio donde tiene la histerotomía, y se hace una incisión profunda que cierre, que ocluya completamente los vasos. La circulación uterina tiene una circulación colateral muy grande, y uno piensa que cuando uno va a hacer esa ligadura de las uterinas, muy posiblemente el útero va a hacer una isquemia, pero la circulación colateral es tan importante que eso va a disminuir la presión arterial con que la paciente está sangrando, y va a mejorarle a uno mucho. La ligadura de las hipogástricas, como decía el doctor Acuña ahorita al principio de la tarde, tiene una limitación muy grande, y es el entrenamiento que nosotros tenemos como ginecobstetras. Usualmente cuando uno puede
entrar, si uno está en el día, que uno tiene un cirujano que tenga entrenamiento o un ginecólogo, oncólogo que pueda hacer esa ligadura, uno puede abordar esa paciente con más tranquilidad, pero la ligadura de arterias hipogástricas usualmente, aunque está descrita en la literatura como parte del tratamiento, y nosotros en el trabajo que mostraba Mauricio ahorita hemos tenido muchas pacientes a las que se le ha hecho ligadura, pero dentro de la clínica hay un grupo de ginecólogos, oncólogos que saben hacer ese tipo de cirugía y nos han ayudado cuando se ha presentado en el día este tipo de paciente. Pero usualmente cuando esto se da en los servicios, que puede ser a la 1, 2, 3 de la mañana, que hay esa limitación en conseguir a alguien que sepa hacer este tipo de técnica, es muy difícil. Entonces, aunque en la literatura la recomiendan, es un tipo de cirugía que realmente tiene un uso muy limitado. Hay dos técnicas quirúrgicas que son la de Surlinikov y la de Adravo, que las traigo simplemente porque son técnicas de las que se habla en la literatura, que son ligaduras de diferentes partes del útero, que lo que hacen es comprimir, es una especie de bilinch en diferentes partes que hacen que el útero haya como un fruncido del útero que limitan la circulación del útero, pero que realmente no hay suficientes reportes de este tipo de técnicas quirúrgicas que le permitan a uno decir si sirven o no. Bueno, esto ya más o menos lo había hablado. Bueno, vamos a hablar dentro de las técnicas, quizá la más importante es la técnica de Bilinch. Bilinch es un cirujano adscrito del Reino Unido que en 1989, en el hospital donde él trabaja, empezó en pacientes con hemorragia obstétrica mayor a hacer una técnica que él describe posteriormente en 1997 y presenta en el primer artículo que él publicó fue en 1997 de una serie de 5 casos de pacientes con hemorragia obstétrica mayor que fueron tratadas con esta técnica, enseguida vamos a mostrarla, y que respondieron adecuadamente a la hemorragia, o sea, se pudo parar el sangrado sin tener que recurrir a la histerectomía. Dentro de todas las técnicas que hay en la literatura como suturas compresivas que no requieren llegar luego a la histerectomía, la que más artículos tiene, la que más publicaciones y más tasas de éxito tiene, son las de la técnica Bilinch. El Bilinch es una cirugía que básicamente lo que hace es que sella toda la cavidad uterina. Entonces es una técnica que se pasa la sutura más o menos a unos 3 centímetros por… A ver, hay una cosa importante, los casos del doctor Bilinch están relatados en pacientes con cesárea. Es muy importante dejar claro eso, que la técnica está escrita en el tratamiento de cesárea, no en las pacientes que tienen atonía uterina luego de un parto vaginal. Hay una técnica que es el Hyman, que ahorita vamos a mostrar. El Hyman es una técnica que está escrita, es un Bilinch modificado que está escrita para el parto vaginal, pero el Bilinch es una técnica que fue escrita para la hemorragia obstétrica secundaria a una cesárea, después de una cesárea. Entonces lo que se hace es que más o menos a 3-4 centímetros del borde externo de la histerotomía se pasa más o menos de 1 a 2 centímetros de profundidad, entrando por la cara anterior, pasando por detrás y luego en la parte posterior se pasa la sutura, se pasa al otro lado y se devuelve haciendo una especie de fruncido que hace que de una manera artificial durante un tiempo más o menos de 24 a 48 horas el útero quede completamente sellado. Es una contracción inducida de manera artificial, pero la técnica que ha reportado el doctor Bilinch dentro de las técnicas que están descritas en la literatura es quizá la técnica que más éxito ha tenido. Cuando uno no ha tenido oportunidad de hacer esta técnica en la clínica en el Prado, en los últimos 5 años llevamos más o menos
unas 25 pacientes a las que se les ha hecho esta técnica y solamente en 2 de las pacientes la técnica no tuvo buen resultado y tuvieron que recurrir posteriormente a una histerectomía, pero en general la gente que ha tenido oportunidad de hacerla, el grupo se ha preocupado por aprender la técnica, por hacerla, nos ha traído buenos resultados. En YouTube hay muchos videos, hay más o menos unos 10 a 15 videos de la técnica quirúrgica. Yo no traje ahorita ningún video en aras de la limitación del tiempo y el objetivo de esta charla es más bien dar un enfoque de qué es lo que uno debe hacer que aprender una técnica quirúrgica, pero de todas maneras, no sé quiénes de ustedes de pronto hayan visto, pero simplemente uno entra a YouTube, digita Bill Lynch y hay más o menos unos 15 videos realizados en diferentes partes del mundo donde se describe toda la técnica quirúrgica con mucha claridad, muestran los pasos, cómo se hace y en diferentes situaciones. Este tipo de suturas compresivas, como la técnica de Bill Lynch, tienen esa importancia. Primero, disminuyen el volumen de pérdida sanguínea porque el manejo posterior que se va a hacer con los líquidos va a mejorar. Como consecuencia de esa disminución de la pérdida sanguínea, se disminuye el volumen de transfusión, de hacer posteriormente una CID y por ende se disminuye la posibilidad de que una paciente requiera una histerectomía. Esto es lo que yo decía ahorita cuando estaba hablando del punto donde deben estar las incisiones, que deben estar a 3 centímetros en la técnica quirúrgica de Lynch. Describen que uno al pasar la primera aguja debe estar más o menos unos 3 centímetros por debajo del borde de la histerotomía a los 2 lados. Esta es la sutura de Hyman, que lo que hace, esta es la que está descrita, es un Bill Lynch modificado que está descrita para las pacientes que hacen atonía uterina después de un parto vaginal. Básicamente lo que hace esta sutura es que cierra el útero, es una sutura que se pasa, en vez de hacer un cierre a nivel de la histerotomía como se hace cuando la paciente ha tenido cesárea, es una sutura que se pasa por debajo, por detrás, se tira por detrás del útero y se sube hasta el fondo y se cierra. Aquí pues apenas se cortó la imagen en la parte de arriba, pero aquí alcanza a dar una vuelta. Lo que hace la sutura es que hace esto sobre el útero, entonces lo cierra completamente. La histerectomía es el último recurso al que se debe recurrir cuando la paciente no tiene otra opción y a pesar de haber tenido, por ejemplo, cuando no se sabe la técnica de Bill Lynch o cuando la paciente está muy deteriorada, uno debe pensar en la posibilidad de realizar una histerectomía. Siempre cuando uno lee los artículos de la técnica quirúrgica de Lynch, lo que recomiendan en lo posible es hacer una histerectomía subtotal, porque es una paciente que cuando uno corta hasta el fondo para sacar todo el útero, la posibilidad de que tenga un sangrado mayor después va a ser muy grande. Entonces es muy importante tratar de hacer una histerectomía subtotal. Bueno, ya para terminar, en aras de que se acabó el tiempo, es muy importante identificar tempranamente los factores de riesgo para el parto, un manejo adecuado del parto en el transoperatorio, con líquidos, con sustancias uterotónicas, hacer un manejo activo del alumbramiento. Después del parto, revisar bien el canal del parto, vigilar que no hayan desgarros, que no haya retención de placenta, hacer, como decía Mauricio ahorita, una reposición adecuada de líquidos y aplicación de medicamentos uterotónicos y maniobras como el masaje uterino. Tener claro en qué momento se va a realizar el procedimiento quirúrgico, no esperar a que la paciente esté en muy malas condiciones, sino dentro de ese algoritmo saber que la paciente, entre más pronto se haga el manejo, más rápido se va a recuperar. Idealmente cuando se va a entrar a operar la paciente debe uno estar acompañado porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Es muy importante el conocimiento de la técnica a realizar, debe hacerse la técnica lo menos invasiva posible
y tener en cuenta que siempre del manejo inicial que uno haga va a depender la evolución posterior de la paciente y la necesidad o no de una reintervención posterior. Muchas gracias.